Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano, equipo listo para analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares. Juan Manuel Santos se despide de la Casa de Nariño aumentando el precio de la gasolina. Hoy en nuestra lista revisamos de qué trata el proyecto de ley de empresas sociales aprobado por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y por qué causa tanto malestar a empresarios privados. El plan de Vladimir Putin es abastecer a toda Europa de gas y con la visita a Viena suma otro aliado. A 12 días de volver a las urnas para elegir su próximo presidente, los colombianos hacen frente hoy a un nuevo golpe a sus bolsillos. El gobierno de Juan Manuel Santos aprobó un aumento de los precios del combustible que alcanzan un nuevo histórico. Revisamos. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció que este 5 de junio el galón de gasolina corriente tendrá una suba de 165 pesos en 15 de las 18 principales ciudades del país. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, el valor de referencia estará en 9.303 pesos por cada galón, equivalentes a 3,25 dólares, contra los 9.138 pesos alcanzados en mayo. Sin embargo, los mayores precios de referencia serán aplicados en las ciudades de Villavicencio y Tunja, donde la gasolina superará los 9.400 pesos. En el caso del diésel, la suba es de 154 pesos adicionales en promedio, quedando en 8.610 pesos por galón en 13 ciudades de Colombia. Desde el gobierno central, se justifica el movimiento tarifario debido al aumento de precios de referencia internacional, tanto de la gasolina como del diésel registrados en mayo. Igualmente, el gobierno busca cubrir el déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que estaría por encima de los 7.000 millones de pesos. Bien, eso en Colombia, pero fíjense que hay más noticias en otros países de América Latina que no son negativas, de hecho son positivas. Proceso de industrialización de aparato productivo boliviano también va rindiendo frutos en este país, que amplía sus exportaciones de urea a naciones vecinas, reduciendo así dependencias. Oscar Barriga, presidente del Estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, informó que Uruguay y Paraguay, junto a Argentina y Perú, se suman a Brasil como compradores de urea producida en la planta de Bulo Bulo en Cochabamba. Asimismo, comentó que la semana pasada se realizaron las dos primeras ventas a Uruguay y Argentina bajo la modalidad de contratos mensuales, países con los cuales esperan concretar hasta diciembre del presente año ventas por hasta 120.000 toneladas del referido recurso. En el caso de Brasil, donde la estatal boliviana exporta el agrofertilizante desde enero de este año, existe un compromiso de venta por 335.000 toneladas anuales. Según las estimaciones de Barriga, con la demanda de urea de los 5 países, más las ventas en el mercado interno, alrededor del 85%, cerca de 600.000 toneladas de la capacidad productiva anual del complejo estaría destinado entonces a la comercialización. Y en Panamá, trabajadores de la construcción siguen siendo blanco de ataques por parte de sectores vinculados a poderes económicos. Esto es algo que sufren en el país muchos de los movimientos que buscan reivindicar sus derechos. Sobre este caso nos informa nuestro compañero Hugo Vera. Luego de la huelga del sector construcción, las obras siguen en marcha. Sin embargo, los ataques a los trabajadores no cesan. Vemos que continúa en el plano local, los medios de comunicación siguen con su campaña de odio hacia el triunfo rotundo que tuvimos los obreros de la construcción.
Y esto se da porque ellos no asimilan todavía la unidad, la disciplina, la autodeterminación que tuvimos los obreros en esta huelga. Los medios y gremios empresariales han culpado a la huelga de que los pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para el país han caído del 5,6% al 4,5%, algo desmentido por economistas. Pero que no lo atribuye a la huelga, lo cual no quiere decir que no pueda tener influencia la huelga, pero eso no es lo que explica, por lo menos desde el punto de vista explícito del Fondo Monetario Internacional, una revisión de la proyección que tenía el Fondo Monetario Internacional para el año 2018. De igual forma se busca justificar el incremento de las viviendas, cuando las cifras oficiales indican que las mismas ya se vendían hasta por más de 10 veces su valor de construcción antes de la medida. Que han gestado una política de especulación de los precios de la vivienda y que pretenden seguir acumulando ganancias extraordinarias a partir de una especulación que desdice de un objetivo, y es el objetivo del derecho a la vivienda que debe garantizar el Estado panameño. La huelga consiguió que los obreros alcanzaran un incremento del 14% en obras privadas, algo que ha generado, señalan, el resentimiento de sectores poderosos. Lo que hacen es enfrentar a un sector que puso el punto sobre las IE, el problema que coloca a Panamá como uno de los 10 países con mayor inequidad social, con peor distribución de la riqueza. Desaceleración o no, señalan esos expertos, el crecimiento de la economía panameña está lejos de representar el bienestar de la mayoría de sus habitantes. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. Bien, y tan solo 2 meses después de estar al frente del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, David Tuesta renunció a su cargo. Recordamos que el exministro llegó con el actual presidente peruano, Martín Vizcarra Cornejo, quien tomó el relevo de Pedro Pablo Kuczynski tras haber sido destituido por corrupción, y Cornejo prometía entonces un gobierno y un proyecto económico estable. Sin embargo, habría que revisar qué pasó durante estos 2 meses que precipitó la salida de Tuesta del gabinete ejecutivo. El exministro, quien también ocupó cargos como alto ejecutivo en el Banco Español BBVA, salió del gobierno peruano tras el rechazo popular que provocó la aprobación vía decreto de un plumazo, el aumento del impuesto selectivo al consumo sobre el diésel. La primera región en rechazar la medida fue el Cusco, con el cierre de comercios y también un paro de transporte. Luego se sumaron en protesta los habitantes de las regiones de Puno, Tacna y Arequipa. Frente a este escenario bastante volátil de descontento social, el Ejecutivo habría decidido supuestamente devolver un porcentaje del impuesto cobrado a los transportistas y reconoció que las tasas afectaban de manera diferenciadas a las regiones. En todo caso, no han podido evitar el desastre que se produce estas semanas en las calles y la renuncia de Tuesta. La carne de pierna y la paleta de cerdo no son los únicos productos estadounidenses a los que México impondría aranceles en respuesta a las tarifas comerciales impuestas por el presidente Donald Trump a esta nación. La lista, de hecho, es bastante larga. La Secretaría de Economía mexicana informó que las manzanas, arándanos, papas, todos provenientes de Estados Unidos, igualmente tendrán un cargo impositivo de 20%. También se aplicarán tarifas de hasta 25% sobre varios tipos de quesos, así como el whisky bourbon. Se fijaron aranceles entre 15 y 25% productos de acero, y además también se creó una fracción arancelaria para embutidos de cerdo, sobre la que se estableció un tributo de 15 puntos porcentuales. Los nuevos gravámenes entrarían en vigor este mismo miércoles sin demora. Sin embargo, a fin de compensar la posible falta de suministros de carne de cerdo estadounidenses, México anunció un cupo de libre arancel de 350.000 toneladas a las importaciones de estos productos, de algunos de ellos procedentes de otros países que no sean Estados Unidos, y que estarán en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.
Y el fantasma de la insolvencia del 2001 merodea Argentina. La gestión de Cambiemos ha acelerado el ritmo de endeudamiento externo, aunque a Mauricio Macri no le parezca un gran problema. A esta hora revisamos lo que reportan en este caso el portal El Destape. La deuda pública será más alta que en el default de 2001. De acuerdo a este medio, la deuda pública con Mauricio Macri al frente del Ejecutivo superará el 67% del PIB a finales de este año, mientras que los compromisos en moneda extranjera estarán en 35,6%. En el año 2001, si hacemos un ejercicio de memoria, la deuda total era de 49,6% del PIB y la externa del 32,7%. Ahora bien, en los 2 primeros años del gobierno de Macri, esas relaciones aumentaron al 52,5% y al 25,3% respectivamente. Primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, nuestro segmento de análisis, revisamos la propuesta del Ejecutivo boliviano, empresas sociales y por qué disgustan a los privados. Ya venimos. Misión cumplida, nos tardamos, pero promulgamos. Así lo dijo el presidente boliviano Evo Morales al referirse a la ley de empresas sociales, una reivindicación de la clase trabajadora orientada a reactivar la economía interna y que ha causado un gran malestar al sector empresarial. Antes que nada, revisamos qué es una empresa entonces social. La Ley de Creación de Empresas Sociales fue promulgada el 1 de mayo tras ser aprobada en la Cámara de Senadores unos días antes. La normativa establece el marco jurídico para la constitución de empresas sociales de acuerdo con el mandato establecido en la Constitución Política del Estado. En ella se expresa claramente que las empresas sociales serán aquellas que estarán constituidas por los trabajadores y trabajadoras activos de una empresa privada que se encuentre en quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada y cuya finalidad será la de reactivar y reorganizar la empresa en defensa de las fuentes de trabajo, así como el resguardo del interés social. Así, la empresa social constituye la nueva forma planteada por el gobierno actual para aliviar la concentración de la riqueza en pocas manos y lograr una participación mayor del sector trabajador en las empresas quebradas. En las 2 semanas que siguieron a esta promulgación de la citada ley, el conflicto con el sector empresarial se recrudeció. Su oposición deja de manifiesto la relación antagónica entre los intereses de los sectores privados y de los trabajadores. Un antagonismo que ellos mismos niegan, pero que dejan en manifiesto al oponerse con fuerza a una ley que busca proteger a los trabajadores de una mala gestión empresarial que solo vela por el afán rentista y el abuso de poder. A pesar de que la ley no cuestiona la propiedad privada, la apertura a estas nuevas formas de relación entre el trabajo y los medios de producción ha hecho saltar las alarmas en el gran empresariado al punto de intentar echar abajo la ley de empresas sociales. Empresarios políticos, la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia son solo algunos de los sectores que se están oponiendo. Y en los últimos días se han unido las organizaciones de transporte pesado de Bolivia. Amenazan con el establecimiento de acciones contra dicha ley. Todos los que se oponen a ella han tratado de instalar en la población la idea de que cualquier negocio, farmacia, restaurante, tienda, etc., será susceptible de ser afectado por la ley, de que sería un gran golpe a la propiedad privada y que el Estado ejercería un rol
control expropiador indiscriminado. Sin embargo, lo cierto es que esta ley en ningún momento supone incrementar la capacidad o voluntad confiscatoria del Estado, sino que permitirá el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como la supervivencia de una empresa que estaba en proceso de disolución o quiebra. El presidente Evo Morales, a través de su cuenta Twitter, lo ratificó al decir: promulgamos el decreto de las empresas sociales, que no es para quitar sus bienes a los privados. Los trabajadores se organizarán solo cuando haya déficit de la empresa o abandono por parte del dueño. Esta norma es importante para nuestros obreros, sobre todo para los fabriles. Por su parte, desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se defiende la ley de empresas sociales, afirmando que garantizará la estabilidad laboral de los obreros ante los constantes cierres de empresas que se declaran en quiebra para no pagar beneficios sociales a sus empleados. A su juicio, algunas empresas abren y cierran en cualquier momento bajo el argumento de que no hay productividad, dejando a sus trabajadores a la deriva, sin el pago de beneficios sociales, y que incluso muchas veces en un par de semanas vuelven a abrir esas mismas empresas y contratan de cero a los mismos trabajadores con bajos sueldos. En tanto que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, ha aclarado que la legislación no pretende afectar la inversión de los empresarios porque solo se aplicará a aquellas unidades en situación insostenible. Y el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ha destacado que existen muchos candados para garantizar el derecho propietario de los empresarios. Tanto es así que quien definirá si la empresa pasa a manos de los trabajadores para ser revitalizada es un juez. Aseveró que no se le quita la empresa a nadie. Segunda pausa en Impacto Económico, a la vuelta a nuestro recorrido 360. Quédese en sintonía, ya venimos. Esto es Impacto Económico, recorrido 360 a continuación. Rusia y Austria hacen con sus esfuerzos conjuntos una contribución significativa a la seguridad energética de todo el continente europeo. Así lo ha destacado el líder ruso Vladimir Putin en su visita oficial a Viena. Coincidiendo justamente con esta visita, el gigante petrolero ruso Gazprom ha firmado con la compañía austriaca OMV un acuerdo que supone el suministro de gas hasta el 2040. La estatal petrolera del país es también una de las compañías europeas involucradas en este proyecto de tubería Nord Stream 2 o Conexión del Norte 2, que duplicará la cantidad de gas que Rusia puede enviar directamente hasta Europa, directamente hasta Alemania, llegando a través del mar Báltico y evitando países de tránsito como Ucrania, un proyecto al que Estados Unidos se opone por obvias razones. El mandatario ruso también ha destacado el crecimiento del intercambio comercial entre los dos países, agregando que durante su reunión con el ministro austríaco Sebastian Kurz se han discutido el impulso de las inversiones mutuas y su proyección para finales 2018. Nuestras conversaciones se llevaron a cabo en un entorno constructivo y amistoso, demostrando la asociación y el carácter mutuamente beneficioso de la relación entre Rusia y Austria. Prueba de ello es el sólido aumento de la participación de bienes entre nuestros países. En el último año ha aumentado un 40,5% y continúa en aumento. Para el primer trimestre de este año, la participación se ha incrementado 2 veces. Esperamos que a través de un diálogo intensificado habrá progresos en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Estamos esperando especialmente un progreso en el este de Ucrania para que podamos eliminar las sanciones paso a paso de acuerdo con el acuerdo de Minsk. Ese es el escenario que queremos para nuestro continente, porque estamos fuertemente convencidos de que solo avanzaremos juntos y no unos contra otros. Creemos que una situación de ganar-ganar es mejor para ambas partes que una situación perder-perder. Y poco a poco países del viejo continente se acercan a Rusia porque este país no es el único perjudicado con las sanciones impuestas por Occidente, ya que como un efecto boomerang, la Unión Europea tampoco se escapa de esos efectos negativos que traen las sanciones económicas al gigante euroasiático. Así lo dijo el representante permanente del Kremlin ante la UE, Vladimir Shipsov.
Nosotros, como Rusia, no hemos cerrado ningún canal de comunicación con la Unión Europea y de hecho, muchos de esos canales están abiertos y funcionando. En realidad, solo esta semana tenemos 3 rondas de consultas políticas aquí en Bruselas sobre cuestiones relacionadas con la OSCE y el Consejo Europeo, sobre los Balcanes Occidentales y también sobre cuestiones del Ártico. Y a finales de este mes se espera una nueva ronda de diálogo a nivel de directores políticos en Moscú. Y Emmanuel Macron ganó la primera batalla a los sindicatos por la polémica reforma ferroviaria con la que pretende privatizar el servicio público y poner fin al Estatuto del Trabajo, acabando también con las conquistas laborales alcanzadas por este sector. Este martes, el Senado dio luz verde al proyecto de reforma propuesta por el Ejecutivo galo. Tras la aprobación parlamentaria, la tramitación de la nueva normativa será finalizada en los próximos días, según declaró la ministra de Transporte, Elisabeth Borne. Este plan de transformación genera un amplio rechazo entre los trabajadores del sector, que desde abril se encuentran movilizados, y razones no faltan, habría que decir. El sindicato rechaza principalmente 3 cuestiones de este proyecto oficial. Esas son la llamada apertura a la competencia, que no es más que un nombre eufemístico que esconde la privatización del servicio. También se oponen a la reorganización del Sindicato Nacional de Ferroviarios y además al fin del Estatuto del Trabajador Ferroviario, que hasta ahora garantizaba a los empleados determinadas ventajas salariales y sociales. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía. Recuerden nuestras redes, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.